UATV presenta. La naturaleza ha creado la ciencia. Su desarrollo y evolución ha sido gradual y creciente. Poco a poco, los hombres y mujeres de antaño fueron comprendiendo el porqué de ciertos fenómenos, postulando hipótesis y formulando teorías y leyes que han servido de base para los nuevos conocimientos. En la actualidad, todo este cúmulo de conocimientos previos han posibilitado un crecimiento científico y tecnológico sin precedentes, por lo que se ha dado a llamar a nuestro tiempo la era de la información. El día de hoy en Cóctel de la Ciencia, conoceremos algunos de estos aspectos que han sido la base de nuestra civilización. Comenzamos. Existen sucesos en la historia de la humanidad que aparentemente son muy sencillos, pero que han sido determinantes e importantísimos para el progreso de los pueblos. Uno de ellos fue el descubrimiento de la agricultura, ya que a partir de ello, los hombres dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios, creando así las primeras ciudades. Acompáñenme a seguir conociendo más sobre este interesante tema con el doctor Eugenio Pérez Molfe-Balch en nuestra sección Grandes Mezclas. Nosotros como humanos, como especie humana, dependemos en gran medida, casi en la totalidad de las plantas para sobrevivir. Sabemos perfectamente que todo lo que comemos viene de las plantas, nos comemos los frutos, nos comemos las semillas, nos comemos las hojas. A veces comemos productos que vienen de animales, pero hay que acordarnos que estos animales fueron alimentados con plantas. Entonces realmente todo nuestro alimento, la única excepción sería la sal que le ponemos a la comida, pero todo lo demás proviene directa o indirectamente de las plantas. También mucho de la ropa que vestimos, por ejemplo, el algodón, el lino, muchas de esas fibras vienen de las plantas. Los materiales de construcción como la madera, las medicinas o los compuestos químicos que usamos día con día también son productos de las plantas. Por ese motivo, uno de los inventos que marcaron en la historia del desarrollo humano fue la agricultura. El momento en que el hombre entendió que era posible cultivar a las plantas de una manera controlada, ese momento creó un antes y un después en la historia humana. De hecho, el nacimiento de la agricultura también es el nacimiento de la civilización. Cuando los hombres eran nómadas, vivían de la caza, de la recolección, no vivían en un lugar fijo, pues obviamente no era posible establecer una civilización como tal. El nacimiento, surgimiento de la agricultura es el punto de partida para el establecimiento del hombre en lugares fijos y el desarrollo de lo que conocemos como civilización. ¿Cuándo nació la agricultura? Bueno, se suponía que la agricultura nació hace 8 o 10 mil años en alguna región del Medio Oriente. Ahora, con las técnicas que se tienen ya mucho más sofisticadas, en donde incluso se puede conocer el genoma de las plantas cultivadas y cómo se fueron desarrollando, se sabe que en realidad el proceso fue mucho más largo y más complicado. Se supone que la agricultura empezó hace 23,000 años, los primeros esbozos, se utilizaban muchísimas especies, muchas más de las que cultivamos ahora, y a lo largo de muchos milenios se fueron generando las variedades que tenemos ahora, se fue reduciendo el número de especies que se cultivan y hace 8,000 años se estableció ya la agricultura como la conocemos ahora, pero en realidad su origen se remonta mucho más atrás. Las primeras especies cultivadas pues fueron normalmente los cereales. ¿Por qué los cereales? Porque son plantas de un ciclo de vida muy rápido, se pueden sembrar y en el mismo año obtener una cosecha. Sabemos que los cereales que se desarrollaron fueron, en el caso de Asia, el arroz, en el caso del Medio Oriente y luego Europa, el trigo, la cebada, el centeno, en nuestro caso en América el maíz.
Como dato curioso, el origen del maíz fue un origen muy interesante. El maíz no existe como planta silvestre. El maíz es producto del mejoramiento de los cambios que fueron haciendo nuestros antepasados en plantas muy primitivas que, si las vemos ahora, no se parecen en nada al maíz. Es decir, el nacimiento de la agricultura fue un proceso muy complejo y muy largo, pero gracias a eso se desarrolló la civilización y hoy actualmente la agricultura sigue siendo una actividad fundamental, una actividad básica para el desarrollo humano. Y algo muy interesante es que junto con la agricultura se desarrollaron las técnicas para mejorar a las plantas, el mejoramiento vegetal, y eso nos ha llevado a tener plantas cada vez más productivas, cada vez con mejores productos, con nuevos productos, con productos más nutritivos. Y en un futuro cercano vamos a empezar, y esto es muy interesante, gracias a la biotecnología y su desarrollo, a obtener a partir de las plantas cosas que antes quizá no imaginábamos. Por ejemplo, ya se tienen maneras de manipular genéticamente a las plantas para que produzcan plásticos. En un futuro, en lugar de sacar petróleo de la tierra y luego en una petroquímica, en una industria que contamina mucho y gasta mucha energía sacar un plástico, podemos obtener directamente el plástico de las plantas. Medicinas, fármacos, incluso vacunas para nosotros los humanos o para los animales se pueden producir en plantas. Los famosos biocombustibles, en un futuro cercano también veremos grandes extensiones sembradas con plantas, pero no para producir frutos o para producir alimentos, sino para producir biodiesel y algunos otros combustibles. Entonces, la agricultura, lejos de pasar de moda, va a tomar un nuevo auge y va a empezar a darnos productos que antes ni siquiera imaginábamos que podíamos obtener de una planta de una manera mucho más limpia, mucho más eficiente y conservando el ambiente. Acordémonos que una fábrica libera CO2 al medio ambiente y eso contamina y nos ha creado el problema que tenemos ahora de cambio climático. Una planta, cuando está fabricando algo, lo que hace es tomar el CO2 de la atmósfera. No solo no lo libera, sino que lo secuestra de la atmósfera y lo quita, es decir, no ensucia, al contrario, limpia y nos genera los productos que necesitamos. Entonces, es de esperar un futuro auge muy importante, digamos una segunda invención de la agricultura, donde ahora las plantas nos van a empezar a dar mucho más cosas de las que nos dan ahora.